Hola, bienvenidos a un video de finanzas y contabilidad para emprendedores. En esta oportunidad, mis estimados estudiantes, vamos a trabajar el análisis financiero vertical. Vamos a mirar en qué consiste este análisis, cómo se realiza, cómo se hacen los cálculos y qué significado tiene estos cálculos frente a la evaluación financiera de la compañía. Para comenzar a trabajar vamos a tener que tener una referencia de una compañía. En este caso hemos elegido la compañía Commercial Company S.A., una sociedad anónima. El recurso que vamos a tener como referencia son los estados financieros a 31 de diciembre del año 20X1, el estado de situación financiera y el estado de resultados. El objetivo de este análisis vertical es determinar el grado de concentración o el peso relativo de los diferentes elementos que contienen los estados en relación con los grupos a los que pertenecen y la clase: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos. Bien, el análisis financiero, como decíamos entonces, se fundamenta o tiene como referencia el estado de situación financiera y el estado de resultados para este caso. En el caso de análisis vertical, vamos a tomar entonces dos referencias fundamentalmente para los activos. En la primera referencia vamos a comparar cuál es el peso relativo de los elementos del activo corriente sobre el total del activo corriente. Igual pasa en el activo no corriente. ¿Cuál es el peso relativo de cada uno de los elementos del activo no corriente sobre el total del activo no corriente? Y en la segunda referencia vamos a dividir cada uno de los elementos del activo sobre el total del activo. Y esa será la columna número 2 o referencia número 2. Comencemos entonces. Efectivo y equivalentes al efectivo, en la referencia 1, que vale 363 millones, lo dividimos entre 1.223 millones y nos dice que el peso relativo, es decir, la concentración es del 30%. En los activos financieros o inversiones de corto plazo, 68 millones, lo dividimos entre 1.223 y nos da el 6%. Cuentas comerciales por cobrar, 503 millones sobre 1.223 nos da el 41%. Inventarios, 289 millones sobre 1.223 nos da el 24%. Y la suma de estos porcentajes nos da el 100%. Lo que apreciamos en esta primera parte es que el mayor grado de concentración del activo corriente está representado en las cuentas comerciales por cobrar. En segunda instancia, por el efectivo y equivalentes al efectivo con un 30%. Y tercero, inventarios con un 24%. Finalmente están las inversiones de corto plazo con un 6%. Muy bien, igual procedimiento realizamos en el activo no corriente. Dividimos el terrenos y edificios neto entre el total de las propiedades planta de equipo, que para este caso son los mismos activos no corrientes, dado que no hay concepto distinto a este, y nos dice que la concentración de los terrenos es el 44% del activo no corriente. La maquinaria de equipo, 948,79 entre 2.374, nos dice que es 40%. Equipo de oficina, 8%, vehículos netos, 6%, bienes adquiridos en arrendamiento financiero, 2%, y la sumatoria de estos porcentajes es igual a 100, es decir, que el total de propiedades, planta y equipo, para este caso, en la división de componentes es el 100%, activos corrientes ya dijimos 100%. Bien, esto es entonces la forma como podemos hacer la lectura. Aquí en el activo no corriente decimos que el mayor grado de concentración de activo no corriente está en terrenos y edificios y en maquinaria de equipo, con un 44% y un 40% respectivamente. La referencia 2 entonces nos invita a dividir cada uno de los elementos del activo entre el total del activo. Veamos entonces el primero de ellos, el efectivo y equivalente. Si dividimos 363 entre 3.597 nos da un 10%. 68 millones entre 3.597 nos da un 2% para inversiones de corto plazo. Cuentas corrientes cuentas comerciales por cobrar, 503 sobre 3.597 nos da un 14%. Inventarios un 8%. Y dividimos el total del activo corriente entre el total del activo y nos dice que el total del activo corriente tiene una concentración del 34% respecto del total del activo. Hacemos exactamente lo mismo para terrenos, maquinaria y equipo, equipo de oficina, vehículos
ingresos netos y bienes adquiridos en arrendamiento financiero, donde dividimos cada uno de ellos entre el total del activo y encontramos que estos son los porcentajes. Se destaca entonces que la mayor concentración de activo no corriente está en terrenos y edificios, en maquinaria y equipo fundamentalmente. Muy bien. Vamos entonces ahora a pasar a los pasivos y patrimonio. Exactamente tenemos los mismos referentes 1 y 2, pero agregamos un tercero. La razón es que aquí tenemos dos grandes clases, pasivo por un lado y patrimonio por otro. El pasivo tiene la división de pasivo corriente y pasivo no corriente, mientras que el patrimonio solamente es una sola estructura. Veamos entonces. Pasivo corriente. Vamos a calcular referencia número 1 que divide el valor del elemento sobre el total, en este caso del activo corriente. 79 millones entre 620 nos da 13%. 382 millones de cuentas comerciales por pagar sobre 620 me da 62%. Pasivos por impuestos corrientes 59 millones sobre 620 me da 10%. Y beneficios a trabajadores 100 sobre 620 me da 16%. Todo esto suma el 100%. Muy bien, obligaciones financieras 1023 es el único componente, por lo tanto representa el 100%. Y ahora tenemos que el total del pasivo es igual a 620 más 1023, que es el total del pasivo no corriente, nos da 1643. Para el caso de la referencia 1, vamos a seguir en el patrimonio. Dividimos estos 200 millones de acciones de dividendo preferente entre el total del patrimonio y nos dice que representa el 10%. En las acciones comunes, 619 sobre 1953 representa el 32%, ganancia del ejercicio del 11% y ganancias acumuladas el 47%. La sumatoria da el 100% de estos cuatro elementos. Destacamos entonces aquí que la mayor concentración de patrimonio está en ganancias acumuladas, 47%, y acciones comunes, 32%. Vamos ahora con la referencia número 2. La referencia número 2, como lo hicimos en el activo, permite obtener el grado de concentración o el peso relativo de cada uno de los elementos sobre el total de la clase, en este caso del pasivo. 79 millones entre 1.643 representa el 5%. 382 millones de pesos, que son cuentas comerciales por pagar, dividido entre 1.643, representa el 23%. Pasivos por impuestos el 4%, beneficios a trabajadores el 6%, el propio activos pasivos corrientes 38%, 620 sobre 1.643, y el pasivo no corriente, que son 1.023 sobre 1.643, representa el 62%. De tal manera pues que la suma del pasivo corriente y el pasivo no corriente nos da el 100%. Esto en cuanto a la referencia 2. La referencia 2 en el caso del patrimonio será igual a la referencia 1, toda vez que se establece el peso relativo en este caso de las acciones de dividendo preferente sobre el total del patrimonio, ¿sí? Y va a ser exactamente el mismo en la referencia número 2. En la referencia 3 es distinto, vamos a dividir cada uno de los elementos entre el total del pasivo más el patrimonio. Para este caso tenemos 79 millones, dividimos entre 3.597 y nos da 2,20. 382 millones sobre 3.597 y nos da 10,62. 59 sobre 3.597 y nos da 1,64, y así exactamente calculamos para beneficios a trabajadores, para el propio total del corriente, dividimos 620 entre 3.597, damos a 17,24, obligaciones financieras 28,44, y cada uno de los elementos del patrimonio sobre el total del pasivo más el patrimonio 5,56, 17,21, 6,05, 25,50. El propio patrimonio sobre el total del pasivo patrimonio representa el 54,32. Como podemos observar, la suma del total del pasivo, 45,68 más 54,32, nos da el 100%. Vamos ahora con el estado de resultados. Exactamente hacemos la misma relación. Vamos ahora a calcular en el estado de resultados los pesos relativos de cada uno de los elementos del estado sobre
o con referencia a los ingresos totales de la compañía. Veamos, costo de ventas lo vamos a dividir 2.088 millones sobre el total de las ventas y nos dice que es el 67,92%. Siempre las ventas serán el 100%. La ganancia bruta, que es la de resta del ingreso operacional menos el costo de ventas, que es 986 millones, lo dividimos entre 3.074 y nos da el 32,08%. Tomamos gastos de administración, gastos de ventas, gastos de depreciación, cada uno de ellos sobre las ventas y nos da 7,45%, 3,25% y 7,77% respectivamente. Calculamos los gastos operativos, que en este caso es la suma de estos tres componentes y nos da 568. Los gastos operativos representan el 18,48% del total de las ventas. La ganancia operacional es la resta de la ganancia bruta en ventas de los gastos operativos. Nos da 418 y decimos que representa el 13,60% de las ventas totales. Los gastos financieros representan el 3,03%. La ganancia antes de impuesto, 325 sobre 3.074, nos dice que es igual a 10,57%. En la provisión de impuesto de renta, 107,25 sobre 3.074, nos da 3,49%, la ganancia neta de impuesto nos da 7,08%, los dividendos preferentes 0,33% y la utilidad neta o la ganancia neta disponible para los accionistas comunes, que es igual a 207,75, dividido entre 3.074 nos dice que es el 6,75%. Muy bien, aquí vemos entonces que el principal rubro que concentra o que se concentra respecto de las ventas es el costo de ventas, seguido de los gastos de depreciación, los gastos de administración y luego vienen los demás conceptos de la compañía. Aquí también podemos establecer las márgenes de ganancia tanto bruta en ventas, operacional como neta de la compañía. Muy bien, espero haberles aportado de manera significativa con este video y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por la atención.